Con las defensas, tiene uso la palabra el señor abogado defensor del procesado Velázquez Benítez Orlando. Le escuchamos, doctor. Gracias, señor magistrado. Muy breve, señor magistrado. En principio, dejar algunas cosas en claro para que su judicatura lo tenga bastante firme por parte de la defensa. En principio, señor magistrado, nos allanamos al pedido de impedimento de salida del país requerido por el fiscal. ¿Sí? Eso está claro. Por el tiempo que se determine. O sea, en eso no hay debate. No hay debate. La defensa no entabló debate. Cosas puntuales. La comparecencia con restricciones, ¿no? Que podría allanarse o no. Si no se allana, se sobreentiende que usted desea la comparecencia simple. Y el otro es con respecto a la caución. Son dos cosas puntuales, en todo caso, que lo escuchamos, doctor. Y con respecto al extremo, señor magistrado, de la comparecencia con restricciones, en el ámbito siguiente, nos allanamos a la prohibición de comunicarnos con las personas que hayan declarado o vayan a declarar en el presente proceso. O sea, usted se allana a un extremo de la comparecencia. Sí, señor magistrado. Ya, siga, doctor, lo escuchamos. Lo tercero, la defensa va a discutir en relación al extremo de la caución y va a discutir como regla general, señor magistrado, a la comparecencia restrictiva, restringida, y en específico en el extremo que se determina que por la concurrencia de graves y fundados que vinculan a mi patrocinado al delito. Es con respecto a ese extremo, ese requisito que entiende la defensa no se cumple en el presente caso, que la defensa entiende que lo que le correspondería a mi patrocinado principalmente, como petición muy concreta, es la comparecencia sin restricciones, señor magistrado. Voy a pasar, por favor, a precisar, entonces. En principio, decimos que no concurren graves elementos en relación a mi patrocinado. No concurren fundados elementos tampoco en relación a mi patrocinado, señor magistrado. Entonces, nos oponemos a los párrafos 67 como presupuesto de la comparecencia con restricciones. Párrafo 67.67, página 36 del requerimiento de comparecencia con restricciones. Nos oponemos porque no concurren graves elementos, no concurren fundados elementos que vinculen a mi patrocinado con respecto al delito. Señor magistrado. Y paso, señor magistrado, a desarrollar por dichas consideraciones los fundamentos. En principio, señor magistrado, a mi patrocinado se le imputa por principalmente, si usted va, señor magistrado, a la solicitud de comparecencia con restricciones, al requerimiento, por favor, ruego a su despacho que vayamos a la página 26. Ahí usted encontrará los elementos de prueba en relación a mi patrocinado, el señor Orlando Velázquez. Solicito a su despacho que vayamos a la prueba 7. Señor magistrado, estas son las demás pruebas, señor magistrado, no son fundantes, no son principales, no son graves, son circunstanciales, desde la perspectiva de la defensa, señor magistrado, coyunturales. No son graves ni fundados. Vamos a la prueba número 7, página 27. Dice, señor magistrado, registro de comunicaciones, 17 de abril del 2018. Dice, comunicación entre el señor Walter Ríos y el señor Juan Miguel Canagualpa. Dice, Walter, le dice a Canagualpa, Walter, ya, compadre, yo creo que va a salir todo bien, porque a pesar del poco tiempo se ha avanzado en todo lo que se ha podido. ¿Qué tal te trató el grandazo, el cantante? Esta prueba no vincula a mi patrocinado. Mi patrocinado no es el grandazo, no es el cantante. Esa es la prueba 7, fundada y grave, que no lo es. Primero, señor magistrado. Segundo, prueba número 9 de la Fiscalía. Registro de comunicación número 3.
En la prueba 9 usted lo verá en la página 27, sí, señor magistrado, del requerimiento, pero también lo puede ver la prueba misma a folios 110 del requerimiento de comparecencia. ¿Correcto? Y aquí está registro de comunicaciones número 3. La anterior prueba estaba folios 139. La otra 110, con lapicero notificado por su despacho. Muy bien. ¿Qué dice este registro de comunicación número 3? Noticiada la defensa como prueba número 7 de la Fiscalía. Dice, comunicación del 17 de abril del 2018, un día antes de la supuesta reunión con Costanera 700, entre el Grandazo con el señor Walter Ríos. Pregunta el señor Walter, dice, mira, ayer hemos tenido un almuerzo, le dice a Walter a Canagualpa. Canagualpa dice, sí, Walter, con una gente como te dije, y mañana tengo con el Grandazo para agradecerle. ¿Correcto? ¿Cuándo lo dice? Un día antes del Costanera. O sea, el agradecimiento es, pues, en efecto, el 18 de abril. Y el audio es el 17 de abril. ¿Qué más dice, Walter? O sea, lo que usted está diciendo, defendiéndose a su patrocinado, que cuando se hace referencia no hace a Orlando Velázquez, sino al señor Iván Noguera. Por supuesto, pero ruego... Claro, pues, por eso digo, pero, no él, sino el otro. Sí, señor Esa es su magistrado. defensa. Totalmente, señor magistrado. Y esa es una prueba que, señor magistrado, esto es grave, porque la Fiscalía pide comparecencia con restricciones en contra de mi patrocinado, cuando la Fiscalía misma sabe, y ellos le han tomado la declaración a Walter Ríos, y Walter Ríos le ha dicho, hace más de un mes de su requerimiento, y lo ha ofrecido como prueba, ¿correcto?, que el Grandazo es Orlando Velázquez, cuando dice Walter Ríos que el Grandazo fue Iván Noguera. Es increíble. ¿Cómo la Fiscalía va a requerir una comparecencia con restricciones cuando ella misma le ha tomado, junto con la doctora Fanny Soledad Quispe, con el fiscal supremo, que ha firmado este requerimiento con comparecencia con restricciones y lo ha ofrecido como prueba? Porque esa declaración, señor magistrado, no me quería adelantar, pero usted me pide concreción en buena ley. ¿Usted lo está diciendo? Correcto. Y entonces vamos a la prueba número 15, señor magistrado. La página siguiente. Nos encontramos en la página 29 del requerimiento de comparecencia restringida. Página 29. Dice, prueba número 15. Página 29. Prueba número 15. Muy bien. Ahí en el cuadro dice, continuación de la declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo. ¿Qué dice el señor Walter Montalvo? Dice lo siguiente, señor magistrado. Y esto está clarísimo, señor magistrado. Un segundo, por favor, que acá tenemos la declaración. Aquí está la declaración. Dice, esto se encuentra folios, señor magistrado, del requerimiento como prueba de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía tiene la prueba, tiene el antídoto del veneno. La Fiscalía lo que tiene es la prueba, la declaración de Walter Ríos, donde dice que ese Grandazo es el señor Iván Noguera. Carpeta número 8-18. Acta de continuación, declaración del imputado Walter Ríos. Hora 10:58. Fecha 27 del 9 del 2018. Ancón 1. Ante la fiscal Fanny Quispe Farfán. A disposición del doctor Jesús Eliseo Martín Fernández Alarcón. Abogado Alex Ganosa del señor Walter Ríos. Y va. Interrogatorio respecto al punto 8. Dice... Folio 142 de requerimiento de restricciones con comparecencia con restricciones. Dice, para lograr nombrar al fiscal abogado Juan Miguel Cananoalpa Ugaz, con respecto a ese hecho, pregunta 3, diga usted, ¿en qué consistió las coordinaciones con las personas denominadas El Grandazo y demás personas? Dice, el Grandazo es Iván Noguera Ramos. Clarísimo, increíble. Y usted ve, señor magistrado, que en su recuadro del requerimiento de comparecencia, ¿eso ha puesto la Fiscalía? O sea, es increíble. La Fiscalía ofrece pruebas, pero solamente señala cosas erradas. Y eso no es posible. ¿Y qué más dice? Pregunta 10. Diga usted, ¿a qué se refiere cuando usted pregunta ¿qué tal te trató el Grandazo? Pregunta 10. Folio 142 vueltas. Dice, me refiero a Iván Noguera Ramos en la entrevista personal con Miguel Canagualpa. ¿Qué más dice? Pregunta 13. Diga usted, ¿a quién se refiere cuando menciona que mañana tengo con el Grandazo, esto en el almuerzo, pues, el del audio que es la prueba, las anteriores pruebas que le mencioné? Dice que me refiero a Iván Noguera Ramos. Señor magistrado, ya
¿De dónde va a decir la Fiscalía que quiere una comparecencia con restricciones en contra de mi patrocinado Orlando Velázquez? Cuando la Fiscalía mismo tomó declaración del señor Walter Ríos y dice que en Costanera 700 no se reunió con Orlando Velázquez, se reunió con Iván Noguera. Y entonces, señor magistrado, eso está absolutamente claro. Y para seguir avanzando, señor magistrado, pronto. ¿Qué más tenemos, señor magistrado? Dice la Fiscalía que tiene como prueba, ¿no? Que tiene como prueba el acta de videovigilancia número 6. Y esa es la prueba número 13, señor magistrado. Esta prueba número 13 de la solicitud de comparecencia con restricciones por parte de la Fiscalía, lo que dice, señor magistrado, es que el señor Walter Ríos llegó a dicha reunión a la 1 de la tarde, Costanera 700. Y es más, ahí toman la foto con el toldo de Costanera 700. Luego dice que se encontraba con el grandazo a las 3:41. Punto 9 del informe de videovigilancia. 3:41. ¿Sabe cuándo dice el informe de videovigilancia que llegue el señor Orlando Velázquez? El señor Orlando Velázquez se ve en la página siguiente. Dice, llega el señor Orlando Velázquez con el auto del CNM a las 3:58. O sea, prácticamente 20 minutos después llega Orlando Velázquez. Entonces, ¿a quién vieron en Costanera 700? ¿Fue Orlando Velázquez? En lo absoluto. Y lo dice el mismo informe de videovigilancia. ¿Qué más, señores magistrados? Nosotros hemos acreditado con qué estuvo haciendo mi patrocinado durante toda la tarde. Estuvo en una reunión en la Universidad de las Américas y nosotros hemos dado todo el paneo, porque esto fue con imagen del Consejo Nacional de la Magistratura y con imágenes de la Universidad de las Américas. Esto fue planeado y usted puede ingresar a la página web de la Universidad de las Américas porque es conocimiento público, es un hecho notorio, señor magistrado. Y aquí están las fotos de la Universidad de las Américas. Y aquí están las fotos del periódico de la Universidad de las Américas. Y aquí están las fotos del Consejo Nacional de la Magistratura, colgado el mismo día 18 en la web del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque se fueron a esa reunión y estuvieron ahí desde el mediodía, señor magistrado. Fue la asesora, la señorita de imagen del Consejo Nacional de la Magistratura, fueron funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura, fueron funcionarios de la Embajada de Japón y fueron personalidades de la Universidad de las Américas. La presidenta, Lastenia Fernández Pérez. ¿En algún momento usted ha escuchado en la fundación de su requerimiento de la Fiscalía la declaración de la señorita Lastenia Fernández Pérez? No. No, señor magistrado, no hay fundados elementos. Estuvo con ella almorzando en Costanera 700 a partir de las 3 y pico para adelante. Estuvo con el rector Luis Hurtado Valencia, con el rector Aragón, etcétera. Y todos estos elementos de prueba lo presentamos ante el Congreso, no llamaron a ninguno. Claro, porque aquí había que decidir en bloque. ¿Quién más? Marco Antonio Rojas, jefe de Gabinete de Asesoría Técnica, Raúl Martín Vidal Coronado, asesor de la alta dirección del CNM, Sandra Loaiza, asistente de protocolo y visitas oficiales. ¿Por qué no han llamado a la jefe de protocolo, que ella fue la que tomó todas las fotos desde la 1 hasta las 3 y pico en esta Universidad de las Américas, cuando mientras tanto estaba en el almuerzo el señor Walter Ríos con el grandazo que ya sabemos su identificación ahora? ¿Por qué no lo han llamado a declarar a ninguno de ellos? Por eso, señor magistrado, nosotros estamos absolutamente convencidos que cuando se lleve a cabo toda la investigación y cuando derechamente la Fiscalía reconozca que se ha equivocado acá, no existe ninguna gravedad, no existe ninguna contundencia con respecto a mi patrocinado. José Luis Juárez, director de Soka Gakkai. Él estuvo en el almuerzo. El señor Alberto Sueyoshi, miembro de Soka Gakkai, también. Señor magistrado, ¿quién pagó ese almuerzo en la Universidad de las Américas? ¿Sabe quién lo pagó? La Universidad de las Américas. Tenemos prueba de la factura. Y eso tampoco se ha hecho caso. ¿Quién pagó el almuerzo de Walter Ríos? ¿Ha traído alguna prueba a la Fiscalía? Ninguna. No existe, señor magistrado, en su requerimiento de prisión ningún grave y fundado motivo, señor magistrado. Todo esto lo hemos presentado ante la primera Fiscalía Suprema en lo penal de la República. Usted, señor magistrado, ha escuchado por el principio de objetividad e imparcialidad que le corresponde a la Fiscalía
ha dicho, sí, la defensa ha entregado todas estas pruebas y yo entiendo que no valen, no sirven, no tienen, no cumplen con ningún requisito de existencia, validez y eficacia jurídica. ¿He escuchado? No, ni una sola mención. Es que estos son los requerimientos al montón y eso no debería suceder, señor magistrado. Y entonces, por eso decimos nosotros que lo que dice el señor Huerta Ríos, lo que dice, señor magistrado, todas estas personas que han estado en su momento, señor magistrado, es lo que corresponde. Pero no basta con ello, señor magistrado. En su informe de la de la señora Sandra Castro, fiscal, envió un informe último. Este informe, pues, que se encuentra en la oficina del doctor Chávarri, que todavía no se puede enviar porque se recuerda, mencionó, porque es de tu notorio conocimiento, todo el mundo ve televisión, donde decía que el señor Chávarri también formaba parte de la organización criminal. Eso decía, ¿cierto? En ese informe dice que el grandazo es el señor Iván Noguera. ¿Quién? La fiscal Sandra Castro. Entonces, ¿por qué la fiscalía no recoge esa prueba de su propia fiscalía? Y es a favor de mi patrocinado. ¿Hemos escuchado eso? No lo hemos escuchado, señor magistrado. Entonces, por esas consideraciones, nosotros entendemos que en el presente caso, la Fiscalía no tiene ni fundados ni graves motivos para solicitar, para requerir la comparecencia con restricciones de mi patrocinado. Y además, por una razón mayor, mi patrocinado, yo podría decir, apelando a la jurisprudencia del caso Gregorio Santos o el del caso Humala, donde se hablaba sobre el término de la localidad, porque se decía que la localidad no podía ser solamente el distrito, Lima, solamente, ¿no? Porque se entiende, cuando no hay una precisión en el requerimiento, como en este caso, no existe, no dice la localidad es Lima, el señor se tiene que quedar en Lima, o se tiene que quedar en Trujillo, o se tiene que quedar en algún lugar. ¿Dice este requerimiento? No lo dice, dice localidad. Bueno, entonces vamos a desarrollar ese punto. Mi patrocinado, señor licenciado en Antropología Social, Universidad Nacional de Trujillo. Bachiller en Ciencias Sociales, Universidad de Trujillo. Maestro en Ciencias Sociales, Universidad de Trujillo. Doctor, vicerrector de la Universidad Nacional de Trujillo. Rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Para verificar la caución, ¿se tiene que verificar las cualidades personales de la persona? Sí, toda su vida lo ha hecho en Trujillo. Su familia está en Trujillo, señor magistrado. Cuando se pide los requisitos, incluso, señor magistrado, este es anecdótico, se dice, yo le pido caución de 100.000 soles al señor Orlando Velázquez porque tiene 2 inmuebles. Uno en Trujillo y otro en Lima. Señor, ¿dónde un departamento en Lima? ¿Dónde iba a vivir el presidente del Consejo, del ex Consejo Nacional de Magistratura? El ex presidente del Consejo Nacional de Magistratura. Cuando vino a Lima, correcto, esto se generó y tiene un departamento con una cochera. Eso es. Y luego su casa, o sea, dice, la cochera es otro inmueble, y su casa que queda en Trujillo, señor magistrado. Entonces, tiene acreditado, señor magistrado, además la Fiscalía cuando dice acá, punto 70 del requerimiento, esta medida resulta razonable teniendo en cuenta que los investigados se encuentran apersonados al proceso, señor magistrado. Nosotros sí hemos acreditado el apersonamiento. Dice además, señalando domicilio procesal y contando con trabajo y residencia. Muy bien. ¿Sabe, señor, dónde nosotros hemos acreditado? Hemos acreditado arraigo en Trujillo. Este es el arraigo que dice la Fiscalía. Nuestro arraigo en Trujillo. Y hemos acreditado todo el arraigo domiciliario, señor magistrado, con sendas pruebas, copia certificación, correcto, de la Policía Nacional del Perú, copia, señor magistrado, del suministro de luz, copia del Movistar en Trujillo, copia de Hidrandina, de electricidad, recibo de electricidad de Trujillo, recibo de cobranza de Trujillo, etcétera, señor magistrado. Todo en Trujillo. ¿Qué más? Arraigo laboral, señor magistrado. Hemos acreditado también docente coordinador, correcto, de la sección 3 de Antropología de Salud y Promoción Patrimonial Cultural, ¿no? Adicional a ello, se puede corroborar con dicha información en la sección de horarios proporcionados por el mismo Departamento de Antropología de la Universidad de Trujillo. Existe una resolución rectoral que él es docente en la Universidad de Trujillo, etcétera. Todas estas pruebas acreditan arraigo laboral, señor magistrado. Entonces, nuestro arraigo, luego, claro, también en Lima. ¿Por qué en Lima, señor magistrado? Su casa, su vida fue en Trujillo. Pero
el tema del domicilio procesal lo hemos acreditado en Lima porque tiene que venir a las diligencias que se ha citado. Tiene que venir. Arraigo familiar, señor magistrado. También Orlando Vladimir Velázquez Alemán, su hijo, señor magistrado, acreditado en Trujillo. Lucero del Pilar Velázquez Alemán, Trujillo. Juliana Paola Velázquez Alemán, Trujillo. David Ricardo Velázquez Alemán, Trujillo, señor magistrado. Todos estos documentos, certificaciones de la Policía Nacional del Perú, partidas de nacimiento, todas con 9 anexos, partida de matrimonio, partida de nacimiento de Vladimir, de Lucero Pilar, de Juliana Paola, de David Ricardo Velázquez Alemán, certificado domiciliario notarial, copia certificada gratuita de la Policía Nacional del Perú, DNIs, etcétera. En todos los documentos dice Trujillo, señor magistrado. De tal manera que la movilidad requerida, y ya concluyo, señor magistrado. Me refiero igualmente también si puede pasar, ¿no? Señor magistrado. La documental para el señor fiscal. Señor magistrado. Sí, si lo tiene bien para que lo pueda oportunamente replicar, sí, o sí, observar, o ninguna. Yo creo que no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque con fecha 25 de septiembre se lo presentamos con recibo de la Fiscalía Suprema. ¿A la Fiscalía? Sí, con fecha 19 de septiembre se lo presentamos a la Fiscalía. Con fecha 26 de octubre se lo presentamos a la Fiscalía. Con fecha 25 de septiembre se lo presentamos a la Fiscalía. Calma, Mac. Tranquilo. Ok. ¿Me está diciendo que lo tiene la Fiscalía? Normal, pero... Todo lo tiene la Fiscalía. Por eso, señor magistrado, no existe, y nos preocupa, porque hasta la fecha no ha mencionado nada de esto la Fiscalía. Y ya voy a concluir. Ya, concluye efectivamente. Ya voy a concluir, señor magistrado. Y entonces nosotros decimos, señor magistrado, además que mi patrocinado vive en Trujillo, pero también hemos acreditado en el expediente, señor magistrado, su situación médica y su atención médica, entregado el 19 de octubre del 2018, señor magistrado, con documentación que acredita también en la Clínica Internacional de San Borja y toda la documentación, correcto, que en su oportunidad también entregamos a la Fiscalía y que entendemos que lo valoró también para este tema de la comparecencia, señor magistrado, la Fiscalía también lo tienen ellos. Y entonces, señor magistrado, mi patrocinado está acreditado que vive en Trujillo, también está acreditado que se atiende en Lima y tiene un departamento en Lima por todos los años que estuvo acá en Lima y además porque tiene que enfrentar este proceso, señor magistrado, pero no puede desarraigarse tampoco de su ciudad. Por estas consideraciones, señor magistrado, cuando se habla de 2 departamentos, de 2 inmuebles, señor magistrado, yo me preguntaba, en efecto, con respecto a la caución, ¿existe una caución personal y una caución real? ¿Querrá de repente algún tipo de fianza que solo en parte lo adjudiquemos, que lo ofrezcamos en garantía real el inmueble? Porque no sabemos por qué ha mencionado el tema del inmueble, porque por 100.000 soles no se va a vender el inmueble para quedarse sin el inmueble y para pagarle la caución al señor fiscal y a la justicia. Más aún, señor magistrado, cuando no existen graves y fundados. Y voy a repetir 3 jurisprudencias, nada más para que se mencione, y con esto ya concluyo. Primero, señor magistrado, tenemos el expediente 425598, jurisprudencia del Vaca Cabrera, tomo 3, página 699, que decía, señor magistrado, decía que no debe imponerse cuando no existe peligro procesal que se pretende evitar al imponer dicha obligación. Así como también los primeros recaudos que se adjuntan, no existe una imputación directa sobre el imputado. Criterio que en puridad y como se ha precisado es el propio para imponer la comparecencia simple. O sea, cuando no existen estos graves elementos, estos fundados elementos, señor magistrado, ¿qué cuesta poner una comparecencia simple sin esto añadido de la caución? Libro Jurisprudencia Penal en Proceso Sumario, doctor, tomo 3. Después, pero usted, al iniciar, usted se allanó al extremo, en un extremo de la comparecencia con restricciones, ¿no? En un extremo. Sí. Eso fue. O sea, pusiste el otro nomás de registrarse
o dar cuenta de sus actividades. Eso es lo que eso es lo que usted estoy se opone. Y esto es, con respecto a este extremo, señor magistrado, estoy hablando principalmente del tema, también del tema de la caución, porque esta jurisprudencia es cuando se habla de caución. Escúchame, concretamente, mire, ve. ¿Dónde reside su patrocinado? Reside en Trujillo. ¿En Lima o en Trujillo? Lo único que queremos, Por señor eso, magistrado, concretamente, doctor, solamente he preguntado dónde reside en Trujillo. su patrocinado. En Trujillo, ya. ¿Qué problema es que él no se ausente de Trujillo sin autorización del Ministerio Público y presentarse a la autoridad el último día de cada mes para justificar sus actividades o cuando sea requerido? Sí, Bueno, señor. ¿qué le quita? ¿En qué lo lesiona? Ok, señor magistrado. De comunicar, me quiero ir a Lima, lo comunico al fiscal. Me siento desalmado. Y le voy a explicar por qué me pero siento dígalo desalmado. usted. Se lo digo, pues, señor magistrado, déjeme responder. Lógico. Porque, señor magistrado, he presentado más de 20 escritos y ninguno ha sido proveído. ¿Por quién no ha sido prohibido? No ha sido prohibido por la Fiscalía Suprema. Señor magistrado, si yo presento todos estos escritos y no me responden y mi patrocinado tiene que ir a Trujillo, señor magistrado, ¿cómo es Ya. eso, señor magistrado? Escúchame. Que yo voy a informar y Ya. solamente con el informe yo me voy. Menos mal que está el señor fiscal supremo en el estadio correspondiente, debe hacer seguramente. Lo importante, señor magistrado, que en todo ¿no? caso, en su resolución quede claro que mi patrocinado reside en Trujillo y que además, señor magistrado, tiene que venir para lo que corresponde a todas las diligencias en Lima. Si le permiten la movilidad en Lima y Trujillo principalmente, señor magistrado, yo creo que no habría ningún inconveniente. Ya. ¿Ya? Ok. Y entonces, sí, yo quiero darle mayor concreción a esta situación, por eso es que se lo preciso. Y entonces, señor magistrado, con respecto al tema de la caución, señor magistrado, también mi patrocinado quiere entregar la declaración jurada, ¿no? Firmada por mi patrocinado ante notario, y esto sí se lo quiero mostrar a la Fiscalía, señor magistrado. Dice: por el presente declaro bajo juramento que el sueldo que percibo como profesor principal de la Universidad de Trujillo es equivalente a 6.700 soles. 6.700 soles. Le hace imposible el monto de la caución, señor magistrado. Más aún su estado de salud, más aún las movilizaciones que tiene que realizar, señor magistrado, y más aún la insuficiencia de pruebas, insuficiencia de elementos de convicción, señor magistrado, para la imputación. Por favor. Al señor fiscal, disculpe. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, la defensa solicita que se tome en cuenta su pedido, habiéndose allanado el impedimento de salida, habiéndose allanado el extremo de la prohibición de comunicarse con las otras personas, no tiene ningún inconveniente, señor magistrado, porque no lo está haciendo, ni lo va, ni esto lo va a romper esta línea de conducta de mi patrocinado. Y, señor magistrado, que la caución sí lo discute, lo ha debatido la caución, señor magistrado, le parece sumamente excesiva, no corresponde tampoco a sus ingresos, señor magistrado, y que no existen suficientes elementos graves de convicción para generar las otras precisiones